Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y sobre todo con un tema que sé que les va a encantar. Y es que, bueno, el título ya lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un verdadero bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, un terremoto. Vamos a sumergirnos en la guerra entre Serkan y Ozge y vamos a desvelar la verdad impactante tras su ruptura laboral. Sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes fanáticos de ambos. Serkan con su carisma y su talento innegable y Ozge con esa personalidad que te atrapa desde el primer momento. Verlos juntos en proyectos era siempre un placer, una garantía de éxito. Pero, ay amigos. Parece que la magia se rompió y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a esta ruptura laboral que ha dejado a todos boquiabiertos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de información, rumores, filtraciones y por supuesto, la verdad que hemos logrado recopilar para ustedes. Y antes de empezar, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y por supuesto, si les gusta lo que hacemos, denle un buen like a este vídeo. Es la mejor forma de apoyarme. Bueno, ya estamos listos. Respiramos hondo y vamos al lío. Para entender esta historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. A los inicios de sus carreras, a sus primeros trabajos juntos, a esa química innegable que irradiaban en pantalla. Serkan y Ozge eran la pareja perfecta, tanto en el set como, aparentemente, fuera de él. Proyectos exitosos, elogios de la crítica, el cariño del público, parecía un cuento de hadas. Eran la envidia sana de la industria, un dúo dinámico que prometía conquistar el mundo del entretenimiento. Sus primeras colaboraciones fueron casi un flechazo. Se complementaban a la perfección, sus estilos de actuación se fusionaban, y la química que desprendían era palpable incluso a través de la pantalla. El público se enamoró de ellos, y rápidamente se convirtieron en la pareja de moda. Los productores se peleaban por tenerlos en sus proyectos, y los directores sabían que con ellos, el éxito estaba asegurado. Pero como en toda buena historia, la sombra de la envidia y la ambición comenzó a acechar. Empezaron a surgir rumores, pequeñas disputas, detalles que al principio se intentaron minimizar, pero que con el tiempo fueron creciendo y tomando fuerza. La presión de la fama, el estrés de los rodajes y las personalidades fuertes de ambos fueron el caldo de cultivo perfecto para que las tensiones comenzaran a aflorar. Una de las primeras señales de alerta llegó cuando, durante el rodaje de ********, empezaron a notarse tensiones en el set. Lazos de Fuego fue la serie que los catapultó a la fama internacional. Era una producción ambiciosa, con un guión apasionante y unos personajes complejos. La serie fue un éxito rotundo, pero detrás de las cámaras, la situación era muy diferente. Fuentes cercanas revelaron que hubo desacuerdos creativos, diferencias en la forma de abordar el trabajo, y hasta celos profesionales. Sí, amigos, parece que la competencia, aunque sutil al principio, empezó a hacer mella en la relación. Durante la preproducción, comenzaron a surgir las primeras discrepancias. Serkan, con su experiencia y su carácter dominante, tenía una visión clara del proyecto, y quería que se siguiera al pie de la letra. Ozge, por su parte, tenía sus propias ideas, quería aportar su visión creativa, y no estaba dispuesta a ser solo una marioneta. Se decía que Serkan, con su personalidad dominante y su experiencia, intentaba controlar la situación, desde la elección del vestuario hasta la dirección de las escenas. Ozge, con su fuerte carácter y su creciente fama, no estaba dispuesta a ceder. Ella había trabajado duro para llegar donde estaba, y no iba a permitir que nadie la hiciera a un lado. Esta actitud de Ozge, lejos de ser una debilidad, demostraba su valía y su determinación. Esto generó roces constantes, discusiones a puerta cerrada y, finalmente, un ambiente de trabajo enrarecido que afectó a todo el equipo. El equipo técnico se veía en medio de la batalla, tratando de mantener la calma y de mediar entre ambos. El director, a menudo, se veía obligado a intervenir, pero a veces, ya era demasiado tarde. El ambiente en el set era tenso y la eficiencia del trabajo se veía afectada. Luego llegó *******. La Gala de la Esperanza fue un evento benéfico al que asistieron ambos.
Fue un evento glamuroso donde los famosos se reunieron para recaudar fondos para una causa noble. Serkan y Ozge, por supuesto, fueron invitados de honor. Todo parecía ir bien hasta que... Aquí la situación se agravó. Se filtraron supuestos correos electrónicos, ICOs, mensajes de texto y testimonios de personas cercanas que revelaban una creciente hostilidad entre ambos. Se hablaba de malos entendidos, de faltas de respeto y hasta de sabotaje. Los rumores sobre la mala relación entre ellos se intensificaron. Los paparazzi estaban al acecho, esperando captar cualquier gesto o palabra que confirmara las sospechas. Se especulaba que Serkan, molesto por el éxito creciente de Ozge, había intentado, de alguna manera, obstaculizar sus proyectos. Se decía que había hecho llamadas a productores para vetarla, que había hablado mal de ella a sus espaldas, y que había intentado robarle oportunidades. Y por otro lado, se decía que Ozge, cansada del comportamiento de Serkan, había buscado alternativas para independizarse y dejar atrás la sombra de su colega. Se rumoreaba que estaba negociando con otras productoras, y que planeaba iniciar su propia productora para tener más control sobre su carrera. Estos rumores, aunque no fueron confirmados oficialmente en ese momento, generaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Las redes sociales explotaron, los fans se dividieron, los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la exclusiva, y la tensión entre Serkan y Ozge se hizo palpable. Los titulares de los periódicos y las noticias de televisión no hacían más que alimentar la polémica. Y entonces llegó el momento crucial, la ruptura laboral. La noticia corrió como la pólvora. Los agentes de ambos negaron inicialmente cualquier problema, pero la realidad era innegable. No hubo un anuncio oficial, una conferencia de prensa, ni un comunicado impactante. Simplemente dejaron de trabajar juntos. El contrato que los unía expiró. Ya no se les vio juntos en proyectos ni en eventos públicos. La frialdad entre ellos era evidente y las especulaciones sobre la causa de la ruptura se dispararon. La gente se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Cómo pudieron pasar de ser una pareja dorada a una enemistad pública? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, amigos, aquí es donde entra en juego nuestra investigación. Hemos hablado con fuentes cercanas, hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada filtración, y hemos llegado a algunas conclusiones. Parece que la principal causa de la ruptura fue la diferencia de egos. Ambos son grandes estrellas con personalidades fuertes y ambiciones profesionales muy marcadas. La convivencia, el trabajo en equipo, se hizo cada vez más difícil. El choque de egos era inevitable y tarde o temprano, la situación iba a estallar. Cada uno quería ser el centro de atención, el que tomara las decisiones, el que se llevara la mayor parte del crédito. La lucha por el poder, por el reconocimiento, por la admiración, terminó por romper la armonía. Otro factor importante fue el control. Serkan, con su experiencia y su posición, quería controlar el rumbo de los proyectos en los que participaban. Él se sentía con la responsabilidad de guiar a Ozge, de protegerla, pero ella, con el tiempo, se cansó de esa actitud paternalista. Ozge, por su parte, deseaba tener más libertad creativa, más independencia. La lucha por el control, por la autonomía, fue un detonante clave. Ella quería tomar sus propias decisiones, tener voz y voto en cada aspecto de su carrera, y no depender de nadie. Además, no podemos descartar el factor humano. Los malos entendidos, las palabras mal dichas, las actitudes poco profesionales, todo esto contribuyó a deteriorar la relación. Parece que en ciertos momentos la comunicación entre ellos era inexistente y los problemas se acumulaban sin ser resueltos. La falta de comunicación, la falta de empatía, la falta de respeto, fueron minando la relación desde dentro. Y finalmente no podemos obviar la presión mediática. El éxito, la fama, el escrutinio público, todo esto genera estrés, tensiones, y puede afectar las relaciones personales y profesionales. La presión de los medios, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, también pudo haber contribuido a la ruptura. Los rumores, las críticas, las expectativas del público, todo esto pesaba sobre ellos, y la situación se volvió insostenible. Pero, ¿hay alguna esperanza de reconciliación? Amigos, esa es la pregunta del millón. ¿Podrán Serkan y Ozge dejar atrás sus diferencias y volver a trabajar juntos? ¿Podrán superar sus egos, sus rencores y encontrar un punto en común? ¿Podrán perdonarse mutuamente y recuperar la magia que los hizo famosos?
La respuesta, lamentablemente, es incierta. Por un lado, ambos son profesionales, y saben que el trabajo en equipo es fundamental para el éxito. Saben que juntos pueden lograr grandes cosas. Saben que el público los adora, y que la gente anhela verlos juntos de nuevo. Por otro lado, la herida parece ser profunda, y las tensiones acumuladas durante años pueden ser difíciles de superar. El orgullo, el resentimiento, el dolor, pueden ser obstáculos insalvables. Lo que sí podemos decir es que en este momento, la relación entre ellos es Fr. IA. No hay indicios de acercamiento, ni de intención de retomar proyectos en conjunto. Las redes sociales son un termómetro y en ellas no hay señales de amistad ni de colaboración. Pero como en toda historia, el futuro es impredecible. Quizás con el tiempo, con la madurez, con la distancia, puedan llegar a un acuerdo. Tal vez con la ayuda de amigos en común, o de terapeutas, puedan encontrar una solución. Tal vez un nuevo proyecto con un guión que hable sobre la reconciliación, los vuelva a unir. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar. Y por supuesto, seguir atentos a las noticias, a los rumores, a las filtraciones, para mantenerlos informados. Seguiremos investigando, buscando nuevas fuentes, y tratando de desentrañar la verdad detrás de esta historia. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos desvelado la verdad impactante tras la ruptura laboral de Serkan y Özge. Hemos analizado las causas, los rumores, las especulaciones, y hemos llegado a nuestras propias conclusiones. Hemos visto el ascenso meteórico, la caída repentina, y la incertidumbre del futuro. Espero que les haya gustado este vídeo. Que hayan disfrutado de la información, de las historias, de las intrigas. Y sobre todo, espero que se hayan divertido. Es un tema delicado, pero creemos que es importante hablar de él con respeto y con rigor. Queremos ser su fuente de información, su espacio de debate, su ventana al mundo del espectáculo. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por ser parte de esta gran comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Muchísimas gracias por ver. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones. Su apoyo es el motor de este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Serkan y Özge tienen posibilidades de reconciliarse? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó? ¿Qué esperan del futuro de estos dos grandes actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No se corten. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan. Su opinión es muy importante para nosotros. Y antes de irme, no olviden darle un buen like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir la información, a generar debate, a crear comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más noticias, más análisis y más contenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y chao, chao.